Si por hormigón entendemos en un sentido muy genérico la reunión de material estéril y voluminoso con un material capaz de tener plasticidad durante un determinado periodo para dotar de forma a lo construido y adquirir definitivamente en un plazo razonable resistencia, si entendemos eso por hormigón, el hormigón es milenario. Si entendemos por hormigón lo que actualmente conocemos como un material que adquiere notable resistencia muy próximas a las que tenía el acero en tiempos recientes, entonces tenemos que esperar al siglo XIX para que se inicie esa historia. De modo que conceptualmente desde los egipcios podríamos hablar de ese hormigón genérico, solo que el aglomerante utilizado era el yeso. Los griegos ya añadieron arcilla, haciendo una buena aproximación, pero sin la cocción que trae como consecuencia el cemento Portland que conocemos actualmente. Los romanos encontraron de forma natural mezclas de esta naturaleza en las tierras de Puccioli, cerca del Vesubio, nombre que está en la base de nuestras actuales puzzolanas. En todo caso, era un material con propiedades conglomerantes espontáneas, debido a su contenido en alumina y sílice, que son también componentes de los cementos actuales. También los romanos aportaron la idea de aligeramiento utilizada en el Panteón y en algunas otras obras como el Coliseo romano. Vestigios de lo que podríamos llamar hormigón se han encontrado también en la Torre de Londres, seguramente como resultado del aburrimiento de los penados. Los romanos no se limitaron a disfrutar de las propiedades de la tierra de Puccioli, desarrollaron también numerosas técnicas, entre ellas el opus cementitium, que es el antecedente más claro del concepto de hormigón actual. La naturaleza se ofrecía como modelo y las brechas son de alguna manera hormigones naturales, resultado de las mezclas de arcillas y áridos, silicios o calizos debidos a las grandes compresiones. Sin embargo, estos avances quedan cristalizados durante largos siglos y hay que esperar al siglo XVIII para que comience de nuevo la historia del hormigón. Smeaton se atrevió con el reto que suponía la cimentación del faro de Eddystone, que había sido destruida en numerosas ocasiones por la fuerza del mar, al mezclar un mortero de cal calcinada con piedras y conseguir un resultado que aún perdura. Sin embargo, los avances en la cuantificación, en la química, debido a Lavoisier, quien por cierto murió durante la Revolución Francesa por su origen aristócrata y la naturaleza de la profesión de su familia, que se dedicaban a recaudar impuestos, lo que evidentemente no era popular. También las aportaciones de Vicat estudiando los morteros fueron fundamentales. En todo caso, Absdin y Parker patentan en 1824 una mezcla calcinada a alta temperatura de calizas arcillosas y carbón, y finalmente Johnson en 1845 prácticamente nos proporciona la receta del cemento actual al mezclar calizas y arcillas calcinadas a altas temperaturas, formando lo que conocemos como clinker, un producto de fraguado relámpago que es moderado por la mezcla con otros productos como el sulfato de calcio, es decir, el yeso. Estamos ya en la mitad del siglo XIX y estamos en los albores de otros grandes inventos relacionados ya con nuestro familiar cemento. Es el caso de Joseph Monnier, un jardinero que inventa el hormigón armado, harto de que se le fisurasen las macetas, e inspirado
en las fibras naturales de las plantas. Monnier se atrevió con barcos, también hizo puentes, llegó hasta la extraordinaria luz de 16 metros y medio. Y en este periodo, Genebike inventa los redondos para armar, para su fabricación industrial. Al fin y al cabo, Monnier había utilizado la tela de gallinero para sus primeros ensayos. Los dibujos de Genebike, que nos producen emoción por su detalle, incluso por su buen gusto, muestran los albores del hormigón armado y de alguna manera ocultan los problemas que habrían de venir después de durabilidad de este extraordinario material y que ya en esas épocas tempranas son identificados por la Fuma y otros, tanto en problemas específicos del hormigón debido al uso de determinados conglomerantes, como podían ser los llamados entonces cementos aluminosos, o bien por la durabilidad del propio hormigón como consecuencia de la carbonatación del hormigón. Aspectos estos que veremos en detalle en otros capítulos. En los primeros años del siglo XX, una vez descubierto el hormigón armado, aparece intentos serios de racionalizar su fabricación. Fuller y Abrams hacen grandes contribuciones. Fuller proporciona una parábola cuyo objetivo sería encontrar la combinación ideal de árido que proporcionase la máxima compacidad. Téngase en cuenta que el árido proporciona resistencia más alta que la asociación del agua y el cemento, la pasta agua-cemento, pero además ocupa volumen, es un volumen de calidad, un volumen que abarataba el hormigón en los planteamientos iniciales. Bolomei hace correcciones a la propuesta de Fuller, introduciendo en la fórmula de su parábola, que es la indicada aquí debajo, alguna corrección como en la fórmula de la parte superior. Abrams, por su parte, estudia en detalle la relación agua-cemento con la resistencia, un gran avance a la hora de predeterminar la dosificación de un hormigón con el propósito de alcanzar una determinada resistencia. También para la dosificación de árido propone el concepto de módulo de finura en el convencimiento de que combinaciones de árido que tuvieran el mismo módulo de finura darían un mismo resultado. Todo esto igualmente se verá con detalle en el capítulo dedicado a la fabricación. La relación entre la resistencia y la relación agua-cemento la estableció experimentalmente Abrams y la fórmula es la que figura abajo. A partido por C igual a 1 dividido por alfa FCM más 0,5. Alfa es un coeficiente que depende del árido, FCM es la resistencia media que pretendemos alcanzar. La A se refiere al agua y la C al cemento en peso. La fórmula Z igual a alfa FCM más 0,5, fórmula de dosificación de Bolomei, es la inversa de la de Abrams y tiene la virtud, como se puede ver por su estructura, de proporcionar una relación lineal entre la concentración de la pasta, es decir, la inversa de la relación agua-cemento, y la resistencia media que pretendemos conseguir. Mientras que la fórmula de Abrams es resultado, como decía anteriormente, de una serie de ensayos que le proporcionaron la nube de puntos que se ve en el gráfico, en este gráfico sepia y hecho a mano cuidadosamente, dado la juventud en lo que a la historia del hormigón armado, en la que estaban situados estos estudios de
de Abrams. Bueno, ahí hay aspectos de la cuestión que tienen plena vigencia. Se puede comprobar como una relación agua-cemento de 0,30 coincide prácticamente con la asintótica de la parábola. En torno a 0,27 estaríamos encontrando un límite para la relación agua-cemento, que naturalmente en la práctica resultó inviable hasta que llegaron los aditivos. Eugene Freycinet aportó a las técnicas de construcción de estructuras un invento realmente genial consistente en el pretensado de las piezas de hormigón antes de su uso, lo que implicaba una precomprensión que en gran medida reducía los problemas de fisuración del hormigón. Esta hermosa foto muestra los hangares para dirigibles que llevó a cabo en Orly. El invento de Freycinet se ha propagado por todo el siglo XX y el siglo XXI, aplicado inicialmente a grandes obras civiles como puentes. Incluso la idea se aplica en la retención de suelos, pero está empezando a convertirse ya en una técnica habitual en la edificación para salvar grandes luces relativas sin soportes. En nuestro país ha costado trabajo, hay que atribuir a la empresa Pacadar la introducción del pretensado en España. Pacadar es un acrónimo de productos armados con alambre de altísima resistencia, eh, expresión que también es propia de la época en la que los propios nombres de las empresas eran un verdadero manifiesto de sus intenciones. El pretensado, que está esquemáticamente presentado en ese mapa conceptual, como hemos dicho, es ya una técnica habitual. La formación se ha ido extendiendo y los prejuicios desapareciendo. Fundamentalmente hay dos tipos de hormigón pretensado, aquel que la armadura es pretesa, es decir, se le introducen las tracciones con anterioridad al hormigonado, o postesa, cuando se introducen las tensiones después del hormigonado. Y mostraremos algunos vídeos de sus técnicas especiales de ejecución. Pierluigi Nervi, arquitecto e ingeniero italiano, hizo un uso extremo, se podría decir, de las posibilidades estéticas de las estructuras de hormigón. Sus obras bellísimas, de alguna manera muestran por dónde circulan las isostáticas de las piezas estructurales, eh, obviamente introduciendo orden donde los racimos de isostáticas podían mostrar para el gusto de la época disimetrías. Pero sin duda sus obras son dignas de recuerdo y admiración. En nuestro país, Eduardo Torroja fue el gran precursor, y para ser el precursor fue un hombre, un ingeniero genial, al que hoy en día se reconoce sin lugar a dudas por sus méritos, tanto relativos a los aspectos técnicos y tecnológicos, como a su capacidad organizativa y captadora de recursos para el desarrollo del hormigón armado y pretensado en nuestro país. Desde el punto de vista formal, su buen gusto dio lugar a obras imperecederas. Eduardo Torroja fundó el instituto de su nombre, instituto que ha sido y es todavía
un referente en la investigación del hormigón armado. En cuanto a la normalización del producto hormigón armado y pretensado, la historia en nuestro país es relativamente larga y de alguna manera su evolución es también la evolución de la normativa, pues los numerosos intereses que concurren en las obras hacen necesaria una autoridad que vaya más allá de los actores presentes en su ejecución y esa autoridad viene dada sin duda por la norma. La primera instrucción de hormigón aparece en 1939 en Burgos, en el mismo año en que termina la Guerra Civil. En el año 1961, Eduardo Torroja introduce la primera norma que no incluye el método clásico para el cálculo de estructuras de hormigón, sino los albores del cálculo basado en situaciones en las que los materiales van más allá de sus fases elásticas. Así, para el hormigón se establecen distribuciones de tensiones no lineales y para el acero igualmente se aprovechan fases, segmentos de su eh, diagrama tensión-deformación más allá del límite elástico, estableciendo el equilibrio en, en esas fases para recuperar lo que podríamos llamar la situación de servicio a base de coeficientes parciales de seguridad. En 1968 aparece la primera instrucción oficial que tiene una fugaz vida. En el 73 aparece lo que podríamos llamar la madre de todas las instrucciones, que marcó la vida técnica de las estructuras hasta las sucesivas ediciones que no hicieron cambios sustanciales hasta al menos el año 1998, en que aparece una nueva serie de normativas, las llamadas EHE, referidas al hormigón estructural, debida a la fusión históricamente fundamental de los esfuerzos dedicados desde el punto de vista científico al hormigón armado y al hormigón pretensado. Esta fusión trae una nuevas normativas que regulan a ambos materiales ya de una manera armoniosa. Los trabajos de investigación a los que hemos hecho referencia tienen de alguna manera un impulso fundamental en nuestra norma, la instrucción española cuya vigente versión es la de 2008. La antigua Asociación Técnica del Pretensado ATEP y el Grupo Español del Hormigón se fusionan en la Asociación Científico-Técnica de Hormigón Estructural. En su seno trabajan los mejores ingenieros españoles y creo que es de justicia señalar algunos de la importancia de Hugo Corre, Juan Carlos Arroyo, Javier Ruibamba, Juan Carlos López Zagüí, José Calavera Ruiz y Fernando Rodríguez. Y especialmente la figura de Álvaro García Meseguer, gran impulsor de, de las organizaciones científicas relativas al hormigón estructural, experto en el ámbito de control de calidad, que trabajó con Eduardo Torroja en los periodos históricos y gran impulsor también de la presencia en Europa de los técnicos españoles del hormigón estructural. Es coautor con Jiménez Montoya y Francisco Morán de las de 14 ediciones del clásico hormigón armado y actualmente, dado que desgraciadamente han fallecido tanto Álvaro como Pedro Jiménez Montoya, las nuevas ediciones de este extraordinario texto están siendo redactadas por Francisco Morán y Juan Carlos Arroyo. Realmente es una excepción el hecho de que aquella iniciativa de un manual completo de
hormigón haya resultado en un concepto capaz de ser revivido por jóvenes ingenieros una vez que toman el relevo de los que iniciaron la aventura. Pues es, desde luego, una historia ejemplar y que debería extenderse a otros ámbitos de la técnica española. Visto los aspectos técnicos de la historia del hormigón, vamos a dar un rápido repaso por los aspectos más puramente formales. Para ello, acudimos a los arquitectos que en España más interés han mostrado con un éxito reconocido por el hormigón armado y algún ejemplo extranjero. Empezamos con Miguel Fisac, que no se limitó al diseño, sino que se involucró en la fabricación de elementos de hormigón tan interesantes como los prefabricados que él llamaba simpáticamente huesos, y su técnica la extrapoló a edificios de una factura formal tan extraordinaria como la llamada Pagoda en la Avenida de América de Madrid, y que fue objeto de una ominosa demolición casi con nocturnidad, amparada por el Ayuntamiento de Madrid. Javier Carvajal ha sido también un arquitecto interesado en el hormigón usado con fines arquitectónicos, y quizá el ejemplo más llamativo es la Torre Valencia, que a su belleza arquitectónica une pues la polémica por su impacto visual sobre el perfil de la Puerta de Alcalá. Por otra parte, Félix Candela, un arquitecto mencionado ya en el origen de esta presentación por su propuesta de partida de que es la estructura la que debe condicionar las formas del edificio. Saint-Doisa con sus extraordinarias torres blancas, Le Corbusier, Tadao Ando, Antonio Fernández Alba. El edificio de la fotografía está ubicado en el término municipal de Murcia. Pierluigi Nervi, a quien ha sido ya mencionado y cuya extraordinaria historia de amor con el hormigón estructural pues es bien expresada por los ejemplos de las fotografías. Y finalmente Sverre Fehn, un arquitecto menos conocido fuera de los ámbitos especializados y que tiene extraordinarias obras de hormigón, como por ejemplo el pabellón de Venecia.